Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret en esta noche que nos ha bendecido para seguir dando la palabra de Dios. Un video más en esta noche que te quiero dar. Queremos darle gracias a Dios por todas las cosas que nos da, principalmente por la vida. Si no fuera por el Señor Jesucristo no estuviéramos en esta tierra todavía. La palabra de Dios dice que Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Entonces le damos gracias porque a veces no nos acordamos de eso. Tenemos que tener el pensamiento en Dios todo el día. Tenemos que pensar en las cosas de Dios. El que está en la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que está en el espíritu piensa en las cosas de arriba. La Biblia nos manda a pensar en las cosas de arriba y en tener la confianza en el Señor Jesucristo, que Él todo lo puede y todo lo hace. Y tenemos que encomendar nuestra vida, nuestra alma, la de nuestra familia al Señor Jesucristo. Entonces Él hará. Si yo creo que Él encomiendo mi camino en Él, Él va a ser. Bienaventurado, la palabra dice bienaventurado el varón que en Jehová de los ejércitos ha puesto su confianza. Quiero decirte en esta hora el Salmo 31, te lo quiero compartir. El Salmo 31 tiene como título confiando en Dios como un niño, dice, como un niño. Mire, confiando en Dios como un niño, dice Jehová no sea, está hablando el rey David, dice Jehová no se ha envanecido mi corazón. Envanecido está diciendo el rey David su corazón. Envanecer significa que no lo ha endiosado, que no lo ha engrandecido, que no lo ha enorgullecido, que no se ha ensoberbecido. ¿Ve? Entonces Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Enaltecerse es, se ha ensalzado, se ha engrandecido, se ha ensalzado. Engrandecer también. Dice entonces, no se envaneció mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiadas sublimes para mí. Sublimes es excelta, es una elevación. Entonces el rey David está confiando, está hablando que él está esperando en el Señor Jesucristo, pero también está diciendo su humildad, está hablando de la humildad. Mire la palabra de Dios aquí dice, Salmo 27:14, aguarda Jehová, esfuérzate, aguarda, pero esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová, dice, aliéntese su corazón, tengo que estar con mi corazón alentado, creyendo, esperando. Si usted está esperando una promesa de Dios, yo estoy esperando muchas promesas que Dios me ha hablado que me va a dar y las estoy esperando. ¿Me entienden? Pero me tengo que esforzar, tengo que alentar mi corazón y esperar en el Señor Jesucristo de Nazaret. Ahí en el Salmo 31 dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. O sea, el hombre estaba quieto, aplacado, sosegado. Es que estaba el rey David. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado. Un niño destetado está tranquilo, dormidito, confiado, esperando. Ahí no tiene pena de nada porque sabe que su mamá está presta y dispuesta para todo lo que él necesite. Así es el sentir que tiene un niño destetado. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Tiene que tener un alma reposada, un alma tranquila. A veces nuestra alma se acelera por todas las cosas, los problemas que vienen a nuestra vida. Pero mira aquí el rey David dice, como un niño destetado está mi alma. O sea, el hombre tenía 100% plenamente la confianza en el Dios Todopoderoso, porque él había visto la mano de Dios, porque él sabía la mano de Dios, porque el rey David sabía de dónde lo sacó, de atrás de las ovejas, de ahí lo sacó al Señor Jesucristo y lo puso a reinar y lo puso en alto. Pero el rey David alababa, el rey David día y noche alababa al Señor Jesucristo de Nazaret y tenía su confianza en él. El enemigo atacaba al rey David también grandemente, pero siempre el Señor Jesucristo a sus hijos les da la victoria, porque la palabra dice que el Señor Jesucristo es varón de guerra y nunca ha perdido ninguna batalla. Mira aquí
Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio, tengo que estar calladito, guarda silencio y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Hay hombres que son prósperos, que no tienen a Dios. Hay muchos hombres. Y el cristiano a veces está clamando y no vienen las cosas. Y hay gente que se desespera y mejor se va a buscar su bendición por otro lado, porque mira que el vecino, que los que no tienen a Dios prosperan. Pero hay un versículo en la Biblia donde dice que en paz descendieron al Seol, fueron prósperos, sus ovejas se multiplicaban, dice la palabra de Dios, sus hijos fueron prósperos, y llegaron a viejos prósperos, y tenían paz, pero en paz descendieron al Seol. ¿Por qué descendieron al Seol? Porque no aceptaron al Señor Jesucristo de Nazaret, sino se dedicaron solo a lo material, nunca cuidaron de su alma. Entonces Salmo 31 termina, espera, oh Israel, ve, le está hablando a su pueblo Israel, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. O sea que la bendición de Dios para su pueblo es desde el tiempo que Dios agarró a ese pueblo, desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya tenía en la mira a su pueblo. Pero aquí dice desde ahora y para siempre. Y para siempre significa la eternidad. Siempre, la palabra siempre significa la eternidad. Entonces, Dios siempre va a bendecir su pueblo. Dios está presto y dispuesto para bendecir a su pueblo. Dice Salmo 42, 11. Ve lo que le pasa al alma. A veces a nuestra alma le pasa esto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Ve? ¿Por qué el alma se empieza a desesperar? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ve, cuando hay problemas nos turbamos, no hayamos qué hacer a veces. En lugar de orar, nosotros nos desesperamos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Mire, el mismo rey David hablándose a él mismo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. O sea, el rey David confiaba en el Señor Jesucristo, pero hay veces que el hombre se desesperaba. Mire, hablando de rey David, que está hablando del pueblo de Israel, aquí en el gobierno andan unas palabras tan preciosas que dijeron ahí, y les vi en televisión, donde dice que la seguridad de Israel no es negociable. Mira qué preciosas palabras que Dios puso ahí en esa gente del gobierno aquí, ¿verdad? Por lo que está pasando en el suceso ese que está pasando de la guerra. Dijeron ellos esa expresión, que la seguridad de Israel no es negociable, y eso solo Dios puede poner en los hombres el respaldar a Israel, porque nadie quiere a Israel, todos lo quieren destruir, todos. No solo hay destrucción de guerra, sino hay destrucción de palabras. Las palabras destruyen y las palabras construyen. Ve, vuelvo a repetir otra vez lo que siempre he dicho: el que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Entonces, aquí el Salmo 31, como le voy a repetir, termina, espera, el rey David termina el Salmo, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Está diciendo que ponga su confianza en el Dios Todopoderoso. Salmo 130 dice, esperé a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Ve? A veces uno se desespera. Mira, Dios es un Dios que, si Dios te prometió, si Dios dijo que te va a dar una cosa, Él la va a dar. No te pone el tiempo. A veces Dios tarda mucho. ¿Por qué? Porque Dios tarda mucho cuando promete las cosas. Porque Dios, aparte que te quiere bendecir en lo material, Dios te quiere bendecir en lo espiritual. A ver, explíqueme mejor. Porque la gente, yo empiezo a clamar por algo que Dios me prometió y yo ya lo quiero mañana o pasado. Y eso no es así, porque Dios lo que quiere, Dios se tarda, porque Dios lo que quiere es que mi fe
sea grande, que mi fe tenga un cimiento y que tenga un cimiento y que mi fe crezca. ¿Ve? Si me da mañana o pasado, entonces mi fe no va a crecer. Pero si Dios se tarda 1 año, 2 años en darme las cosas, Dios se va a dar cuenta si mi fe ha crecido. Se va a dar cuenta si yo estoy orando todos los días por esa petición que yo tengo. Cuando me dé la petición, ya yo me voy a poner contenta porque me dio mi petición, pero también mi fe creció. Yo sé que si le clamo 10 días, 15 días, 1 mes, 1 año, 2 años, 5 años por una petición, no importa el tiempo, Él me la va a dar, porque yo tengo la confianza en mi corazón de que Él me lo prometió. Y si me lo prometió, Él lo va a cumplir. Proverbios 10:28, la esperanza de los justos es alegría. En la esperanza tengo que tener contentamiento, tengo que tener alegría, porque aunque yo mire que los demás prosperan, ese es problema de ellos. Si prosperan, eso a mí no me interesa. Yo tengo que enfocarme, en mi vida y no me tengo que enfocar quién le dio la riqueza al vecino. Yo me tengo que enfocar a mí, tengo que estar contento. Tengo que estar contento. A Dios le gusta que el hombre esté contento. A Dios le gusta. Dios no hizo al hombre para estar triste. Dios no hizo al hombre para estar triste. A veces hasta el llorar, cuando uno llora, es felicidad. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llena a uno y la expresión del cuerpo es llorar. Y usted podría decir, pero ese está triste. No, ese no está triste, ese está contento y se está manifestando con las lágrimas y con la risa también. Entonces, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El impío es el que no tiene a Dios, y el impío pone su esperanza en lo que no tiene respaldo. Pone su esperanza en arenas movedizas, no en la piedra, porque la piedra, la roca es el Señor Jesucristo. Pero las arenas movedizas es todo aquel que confía en una religión, que confía en el palo, que confía en esto, y nunca va a haber un resultado. Yo ya conté que yo en Guatemala yo iba a una iglesia. Allá en Guatemala, en la zona 1, iba a una iglesia católica. Y en la iglesia católica yo me iba a rodear, a pedirle por mis problemas, pero realmente delante de Dios nunca yo vi una respuesta. Jamás tuve una respuesta del ídolo al que yo me iba a rodear. Y yo entraba y lo hacía de corazón porque no conocía a Dios. Lo hacía de corazón, pero yo nunca recibí una contestación, jamás. Pero desde que yo conozco al Señor Jesucristo, que está, ¿por qué? ¿Por qué no recibí? Porque es un palo, porque está colgado, porque es un palo, porque estaba engañado yo, porque ese no es Dios, porque el diablo me engañó. ¿Ve? La Biblia dice: el príncipe de este mundo entenebreció el entendimiento para que les alumbre la luz de Cristo y se salven. Entonces, nunca recibí, pero cuando yo conozco al Señor Jesucristo de Nazaret, me ha bendecido grande y ricamente. Esa es la palabra. Esas dos palabras se forman una expresión preciosa. Grande y ricamente me ha bendecido, tanto en lo material como en lo espiritual. He conocido al Dios Todopoderoso, he conocido la palabra de Dios y no he conocido la palabra engañosa, la que se predica en las iglesias, palabra engañosa, que le ponen y le quitan a conveniencia. Yo he conocido la palabra revelada, la palabra que está revelada, que Dios se la revela a su mente, a su espíritu, a uno, que es la palabra verdadera. Entonces he recibido bendición material y bendición espiritual. ¿Por qué? Porque he confiado en el Señor Jesucristo de Nazaret. Porque estoy esperando. Porque esperé un tiempo. He esperado también. Pero todo lleva un proceso. Y estoy esperando también una bendición más grande. Todavía estoy esperando la bendición material y la bendición espiritual más grande todavía. Entonces, yo te insto, yo te aconsejo, como dice la palabra de Dios también, que vayas y leas la palabra de Dios, que la leas y que le pidas a Dios que te abra el entendimiento
para entender las escrituras. En el libro de Lucas dice que a los apóstoles Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Tiene que estar en el medio, tiene que estar el Señor Jesucristo para toda tu vida, para todo lo que haces. Tienes que meter al Señor Jesucristo, y máximo aquí en la palabra de Dios lo tienes que meter para que Él te enseñe la palabra, para que no te la enseñe el hombre, o más bien que te la enseñe el hombre lleno del Espíritu Santo, que tiene la revelación. Porque también hay un ministerio de maestro, no podemos negar el ministerio de maestro, pero es un varón que está lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le enseñó. No maestro de los institutos bíblicos, porque te van a confundir. Raramente vas a encontrar la palabra revelada, por eso tienes que tener mucho cuidado. Pero aquí en estos videos, para eso son estos videos, para que aquí está la palabra revelada. Aquí yo te estoy enseñando lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Yo no te estoy pidiendo dinero, yo no estoy monetizando dinero de nada, porque no quiero condenar mi alma. Yo te estoy enseñando aquí lo que es. Tú agarra los videos y escúchalos, y vea los versículos, vea la palabra de Dios, y confronta el video con la palabra de Dios, y tiene que cuadrar. Las cosas de Dios tienen que cuadrar. Entonces yo te dejo este video para que vayas a leer, para que si tú tienes una petición, Dios te la va a contestar. Si estás adentro de las cosas de Dios, si estás afuera de las cosas de Dios, si estás pidiendo, te estás engañando, nunca vas a recibir. Pero tienes que venir a los pies del Señor Jesucristo para que seas hijo original, hijo legal del Dios Altísimo. ¿Ve? Y entonces mucha gente en la iglesia cristiana no recibe. ¿Por qué no recibe? Porque pide mal. La palabra dice: todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿cómo la gente va a pedir si no sabe el nombre? ¿Cómo la gente va a recibir si no sabe el nombre del Señor Jesucristo? La Biblia se envuelve en el nombre del Dios Todopoderoso, que es muy importante. Mire, una revelación, la forma en que Dios habla, ya te dije que es muchas formas Dios habla. Dios habla por la palabra de Dios. Dios habla por los profetas, por los santos hombres de Dios. Usa la boca de ellos. Dios habla en sueños. Allá en Job dice: cuando cae el sueño sobre los hombres, yo abro el consejo al oído. En una o dos maneras habla Dios a los hombres, pero el hombre no entiende, dice la palabra. Dios habla en los sueños. Entonces, tú tienes que pedirle al Señor Jesucristo que te diga, que te ayude, que te muestre la verdadera palabra de Dios. Entonces, lo que te quería decir es de que en sueño Dios me habló, y yo vi unas gradas abajo de la tierra, y vi unos hombres vestidos con túnicas blancas, y tenían una reunión ahí abajo, y yo escuché. Yo no me metí en la reunión, solo escuché que ellos dijeron, adentro de mi ser yo sabía que eran los apóstoles de la palabra de Dios, los que están en la Biblia, los apóstoles, y ellos estaban hablando y dijeron: todo lo que nosotros hacemos y a donde vamos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mire, esa es una revelación, porque eso cuadra con Hechos 2:36, donde está la revelación del nombre. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuadra, el sueño cuadra, lo que Dios te habla en el sueño cuadra con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tienes que entrar a los caminos de Dios. Yo te insto para que entres a los caminos de Dios y ya dejes las cosas del mundo. Renuncies a los ídolos. Renuncia a los ídolos, porque es un desprecio comparar al Dios precioso, maravilloso, que es espíritu, que está vivo, con un pedazo de palo, que con los años apesta. Con los años apesta. Ya te conté yo que yo fui allá a Esquipulas, y cuando era chiquito me llevaron y mi mamá me puso: béselo, me decía, bésele los pies. Y como uno es un niño, pero mire, a mí se me quedan grabadas las cosas en mi cabeza, y se me quedan grabadas las palabras, y se me quedan grabado
los olores también, todo. A mí se me queda grabado los desprecios que me hicieron antes. Yo los tengo en mi cabeza grabados, no en mi corazón, pero en mis recuerdos yo los tengo grabados. Y no se me olvidan los olores también, ¿me entiende? Pero le cuento esto porque cuando mi mamá me llevó y decía bésale los pies, yo me acuerdo del olor. Me acuerdo del olor de los pies de ese palo negro. ¿No? Apesta. No apesta porque la madera huele rico. Hay madera que huele rico. Hay pisos de madera aquí que huelen ricos, madera. Pero ese apesta, yo no sé de qué madera es, no lo sé. Pero apesta, a mí se me quedó grabado aquí. Entonces es un desprecio que yo vaya a buscar a Dios en el palo. Entonces yo te dejo este video para que tú aceptes al Señor Jesucristo y entonces tú ya dentro de redil de las ovejas de Dios, tú le pidas al Señor Jesucristo que te bendiga. Dios no miente, Dios bendice, a Dios le agrada que sus hijos estén bien, pero tengo que pasar yo un proceso. Imagínense que yo hubiera tenido lo que tengo cuando yo tomaba y era borracho, estuviera muerto. No, Dios nunca va a bendecir afuera a la gente que está afuera, fuera de sus caminos. No, Dios bendice adentro porque a Dios le interesa tu alma, porque el Señor Jesucristo vino a morir por tu alma. No vino a morir por el dinero, por los carros, por nada. Vino a morir, esa es parte, esa es la bendición, pero vino a morir por tu alma. Entonces yo te insto nuevamente para que busques al Señor Jesucristo, que leas la palabra y que busques al Dios verdadero. El Dios verdadero es el que quiere que tú te apegues a Él. Porque los tiempos, mira los tiempos como están muy malos. Mira los tiempos. Ve a la palabra de Dios, ve a leer Mateo 24 y vas a leer cómo están los tiempos. Entonces, ese es el motivo de estos videos. El motivo no es fastidiarte todos los días, no es fastidiarte. El motivo es que llegue la palabra de Dios a tu corazón y tú la pongas por obra y yo también. Y yo quiero cumplir mi ministerio con el Señor Jesucristo y yo sé, como he leído la palabra, sé que no todos agarran la palabra, pero como vuelvo a repetir, cuando yo voy arriba a veces se pesca uno, a veces no se pesca nada por tiempos, pero a veces se pescan 20. Y entonces en el nombre del Señor Jesucristo, aunque sea uno que llegue la palabra y que sea salvo en aquel día, el que decida en su corazón aceptar al Señor Jesucristo, el día que se muera se va a dar cuenta, oh, yo escuché esos videos que tenía el varón ahí, que eran de la palabra de Dios, y yo acepté ese día y yo me morí, ahora estoy aquí en la gloria con el Señor Jesucristo, ¿verdad? La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese es para la gente que está dentro y en el Evangelio. Mi pueblo, porque está hablando de mi pueblo, no está hablando del impío, todavía está hablando de mi pueblo. ¿Ve? Y aquí te estoy dando el nombre del Señor Jesucristo, que es tan importante que en las iglesias no lo dan. Y ahí está. Ahí está. Y eso viene siendo como que yo tengo mi Biblia español, inglés. Pero de este lado está español y de este lado está inglés. Pero si yo no sé inglés, yo no voy a entender lo que dice aquí. Aquí está la verdad. Aquí está la verdad, pero yo no la puedo entender porque no hablo el inglés. Entonces si yo leo solo este lado, no entiendo porque esté en alemán o esté en inglés, pero eso no, el que yo no entienda no quiere decir que no está aquí la verdad. Aquí está la verdad, ¿verdad? Entonces, así es la palabra de Dios. Aquí pongo un versículo, aquí está el versículo, ¿ve? Pero la gente no lo entiende, pero el hecho que la gente no lo entiende no quiere decir que no está aquí. Aquí está, pero el problema es la gente que no lo entiende. Entonces, para leer ahí, usted tiene que ir a la escuela y aprender el inglés, y cuando aprende el inglés, entonces ya va a leer, que ahí está la verdad. Usted ya va a leer o el alemán o el italiano. Entonces, cuando usted le clame a Dios y esté en los caminos de Dios y le pida la palabra revelada, entonces usted ya va a leer versículo. Oh, sí, como yo no había visto eso, si tanto tiempo que pasé por ahí, ven, te le va a abrir el entendimiento. Cuando yo entro
a los caminos de Dios, el primer versículo que yo tengo que aprender es Lucas 24, porque dice que a los apóstoles Dios les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Si yo no paso por este versículo primero, voy a leer toda la Biblia sin entendimiento. Tengo que empezar y decirle: Señor, usted le abrió el entendimiento a los apóstoles allá, por favor háblamelos a mí, para yo entender la palabra verdadera. Entonces, que Dios te bendiga en esta noche, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, y que Dios haga esa obra preciosa, que Dios está tocando tu corazón para que tú aceptes al Señor Jesucristo y no se pierda tu alma y no se pierda tu generación. Eso ya lo decides tú. Yo ya cumplí mi cometido y Dios ya puso su palabra. Primero Dios puso su palabra y ya llevamos este video. Ahora depende de ti si lo aceptas o no lo aceptas. Bendecido sea el Señor Jesucristo.